Buenas noches, bienvenido a La Hojilla. Bien, primero que nada, antes de comenzar el programa, quería hacer unas observaciones. Primero, nuestra solidaridad con el pueblo mexicano. Hasta las últimas informaciones van más de 160 muertos con un sismo de 7.1. Sin embargo, por las dimensiones, por las fotografías que estamos viendo, nos parece que las víctimas van a ir creciendo. Y con respecto a la isla de Dominica, por un huracán que pasó y arrasó también. Arrasó. Y luego, que les voy a preguntar a mis queridos invitados aquí, estoy hoy con puro ñángara. Sí, ñángara. Está Geraldina Colotti, que es escritora, periodista, poeta, estuvo 25 años privada de libertad por haber pertenecido a la dirección del grupo Brigadas Rojas, comunista. Está Manuel Pineda, no. Tú eres Oscar Matute, nacido en Baracaldo, ciudad ubicada en la provincia de Vizcaya, vasco. Sí. Así que vamos a empezar a hablar de esta, después de un metico, el 5 de octubre de 1972. No, tranquilo, esto es provocación. Político vasco que forma parte del 2009, la Alternativa, que es un partido político integrado en Euskal Herria Bildu. Fue miembro del Parlamento Vasco por el partido Ezker Batua Berdiak, organización política de Izquierda Unida del País Vasco. Inició en el activismo social a través de los movimientos de insumisión al servicio militar. Ha sido miembro del Parlamento Vasco en 3 ocasiones. No, mi compañero aquí, Willy Toledo. Yo le digo a Willy que este programa lo van a tocar en España. ¿Y cuál no? Willy Toledo, nacionalidad española. ¿Tú eres activista antes de actor? ¿O actor antes de activista? Siempre se es persona antes que profesional. Con lo cual sí, soy activista por encima de todo. O sea, podemos hablar de Podemos. Podemos hablar de Podemos, porque además, como la camarada Colotti, también soy comunista. Viene luego Manuel Pineda, que es malagueño, activista por los derechos humanos, brigadista internacional de la asociación UNADICUN, Asociación en Defensa del Pueblo de Palestina, es del Partido Comunista Español, de Ñángara. Ñángara. Mucho comunista hay por aquí, ¿eh? Sí, mucho comunista. Esto está, peligro. Y está Iñaki Bernal, es senador, activista social, militante de la UNEF, Izquierda Unida de Navarra, y senador de Izquierda Esquerra por Unidos Podemos, nacido en... Viste, él no puede hablar de política. Sí. Nacido en Pamplona, España, es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Navarra. ¿Está bien? Vamos a comenzar primero por lo que dijo Trump hoy. No solamente amenazó a Venezuela, amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte. Amenazó también a Irán, Venezuela, y a 2 países latinoamericanos. Y a Cuba. Vamos a empezar contigo. ¿No? Qué raro que haya amenazado a Cuba. Entiendo, me está la cabeza. ¿Qué tú crees, Willy? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa amenaza a Cuba, Venezuela? Y eso fíjate tú que antes de que él hablara, habló el secretario general de Naciones Unidas hablando de bajar las tensiones y todo esto. Y entra él en escena ahí. Entonces, ese me pareció bastante al discurso de Netanyahu. Que llegó allí imponente a decirle a todo el mundo, mire, hermano, está Israel contra el mundo, no importa. Sí, terrible. Bueno, hoy en la ONU y ayer ya dejó de oler a azufre para oler a mierda y a muertos y a sangre, ¿no? Ya. O sea, yo no recuerdo, tampoco soy un especialista, pero no recuerdo en una Asamblea General de las Naciones Unidas que un presidente amenace con borrar del mapa a un país entero soberano como Corea del Norte, o este tipo de amenazas contra Venezuela, Siria. Bueno, Siria ya que amenaza, ya está más que cumplida la amenaza, ¿no? Irán. Con Cuba también está más que cumplida, 50 años de bloqueo. Pero yo no recuerdo, no sé si vosotros recordáis algo parecido, ¿no? Este es un auténtico energúmeno. Y fíjate que yo en su momento, pensé que Trump era el mal menor con respecto a Hillary Clinton. Pero claro, si las cosas pueden ir a peor, van a peor, ¿no? Y creo que Trump es un auténtico fanático, obviamente, ultraderechista,
supremacista blanco, en fin, no le falta de nada más feo que pegarle a un padre, físicamente me refiero, o sea que no le falta de nada al colega. No debería usar paltón, ¿no? Yo me imagino que debería usar ya de una vez la bata esa del Ku Klux Klan, man. Sí, directamente, el cucurucho. Directo. Geraldina, tu opinión. ¿Sobre Trump? Ajá. Los niños son en la cama. Toditos están los niños en la cama. En la cama. Se aceptan insultos en italiano. Es él, el programa HARP. Dice que quiere borrar todo el mapa, se va a organizar para hacerlo como borrando el plan en defensa del medio ambiente, por ejemplo. Vemos la consecuencia. Como siempre, la consecuencia está donde los pueblos tienen menos, porque Haití vemos que cuando hay un terremoto se destruye, porque son barrios pobres, donde no hay defensa. Ahí pasó en Chiapas lo mismo con el primero terremoto. Pasa en los lugares donde los pobres no tienen nada, no tienen defensa. Cuba, nos avons visto, sí, hablo en francés, hemos visto que hay algunas víctimas, desafortunadamente, pero son preparados, tiene prevenciones. Cuba como pone al centro el ser humano e non el profitto, non el capitalismo. También cuando hay catástrofes ambientales contra la cual no se puede hacer mucho, pero tiene un cuidado especial no sobre los bienes del capital, sino sobre los bienes humanos. Lo mismo es de Venezuela. Esto es enormemente revolucionario, es en contra de la tendencia general de este capitalismo voraz que puede solamente hacer guerra para ver si puede parar la crisis general histórica, que no puede hacerlo. Estamos en su anarquía, que es su misma producción, ¿no? Al contrario, poniendo al centro los intereses del capital, destruye todo lo que se hace en Venezuela, lo que se hace en Cuba, es decir, la defensa de los pueblos, es su derecho, es cuanto más revolucionario, cuanto más peligroso. Es una amenaza inusual e extraordinaria por la seguridad del capitalismo mismo. ¿Tú sabes qué me llama la atención? En el discurso de hoy, Delcy, por cierto, Gordo, coloca la frase de Willy, me encantó, la coloca en Twitter. Dice que en la ONU dejó de oler a azufre, ahora huele a mierda. Yo soy un filósofo, como te digo. No, es que esa frase está como para meterla en Twitter. Contemporáneo. Óscar, fíjate, hoy decía Delcy, porque obviamente esto pega también en las organizaciones. Ya la OEA está desacreditada desde hace muchísimo tiempo, pero que la ONU acepte un tipo de discurso de este tipo, o sea... Claro, pero yo creo que es muy entendible si entendemos la fase actual en la que está el capitalismo o el imperialismo. Es una fase en la que las instituciones que tienen algún tipo de control democrático, algún tipo de filtro democrático, se convierten en un obstáculo para su acumulación de beneficios. Yo creo que Trump y el planeta pues es como poner a un mono a conducir un autobús, cuando menos es muy peligroso, porque no tiene ninguna noción de la mesura, del control o del autocontrol. Y además yo creo que encardina, eso lo decía Delcy esta mañana, y a mí es la parte que más me ha gustado, encardina los valores opuestos a los que en la actualidad el Venezuela y el gobierno de Venezuela está poniendo en pie. Es decir, frente a la dignidad o la igualdad entre todas las personas, yo creo que Trump busca otra cosa. Y sus amenazas en el fondo son un compendio de sus obsesiones. Es decir, la obsesión imperialista por dominar el mundo, por entender que el planeta es un extrarradio de los Estados Unidos de Norteamérica, y por otro lado también la necesidad de combatir a sus enemigos. Sus enemigos son los que ponen encima de la mesa pues, su carácter imperialista, su visión totalitaria y también su voluntad de anteponer los beneficios, los suyos y los de sus amigos, a la vida digna de las personas, ¿no? Yo creo que cuando pasa todo eso, pues se entienden las amenazas a Venezuela o a Cuba, porque representan la contraposición de dos modelos. Nosotros que vivimos en sociedades occidentales, donde el capitalismo está muy arraigado y no parece que vaya a dejar de estarlo mañana, pues siempre se nos echa en cara que, bueno, pues esto igual no está muy bien, pero ¿qué hay? No hay más. Esto es lo único que hay, si acaso toca mejorarlo, reformarlo levemente y demás. Claro, yo creo que Cuba, Venezuela, pues son ejemplos de que se puede caminar de otra manera. Con sus errores, seguramente, y con sus aciertos, evidentes, pero que se pueden hacer otro tipo de cosas. Y yo creo que
Trump es, pues como lo definía, pues un totalitario, un racista, evidentemente un clasista, y eso lo vehiculiza en sus obsesiones. Es peligroso, pero bueno. Manuel. Sí, bueno, a mí Trump me parece siempre... Me recuerda un poco a la figura del niño abusón, grandote en el colegio, que le pega a todo el que le lleve la contraria, ¿no? Y entonces aquí está jugando un poco ese papel, ¿no? A mí sinceramente, de Trump no puedo esperar nada bueno ya, ¿no? Me parece, bueno, eso, un supremacista blanco, misógino, machista, homófobo, racista, podemos ponerle todos los istas malos que queramos, ¿no? A mí me preocupa más, y perdona si me salgo un pelín de la pregunta, me preocupa más el papel de los mamagüevos que cenaron ayer con él, ¿no? O sea, esta mañana en el programa de Aristóbulo me conectaron con un constituyente, que siento no recordar el nombre, que decía que se reunió con la AGL, la Asociación de Gobiernos Lacayos. Bueno, pues eso es lo que me preocupa más, ¿no? Que ahí hay una serie de mayordomos dispuestos a mamarle los huevos, disculpar, se puede decir mamagüevos, tío, ¿no? Para ver la hora ya, para ver la hora, ya está listo, o a la, bueno, no sé, borro las cosas, disculpad. Bueno, no ha dicho nada. Esto lo pilláis, ¿verdad? A reírle las gracias al gigantón para que no me pegue a mí. Y si hace falta, yo le pego al de al lado porque así me gano los favores del matoncito de la clase, ¿no? Afortunadamente creo que cada vez tiene menos credibilidad. O sea, aquí ha anunciado el fin de los mundos sobre Venezuela y Cuba y contra cualquiera que ponga al ser humano por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Pero no sé si recordáis, hace pocas semanas anunció también el fin de los mundos con una furia sin igual en la historia sobre Corea del Norte, ¿no? Y llegó el presidente de Corea del Norte y dice, mira, tengo aquí un botoncito, a ver qué pasa. Y lo lanzó y no... Bueno, la furia no llegó. Llegó otra vez, como haga otra vez otra cosa el gordito veréis. Y ahora sí el gordito. Y dice, lo voy a hacer ahora además por encima de Japón, toma. Y va a la ONU, oye, mira lo que está haciendo el gordito. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener este tío? Yo creo que se lanza a la piscina sin agua y después tienen que venir los otros a taparle los fallos a este, ¿no? Así que bueno, no nos riamos, no nos tenemos en broma porque siempre es más peligroso un tonto con un hijo de puta, y creo que en este caso coinciden ambas figuras, ¿no? Entonces, no nos lo tomemos a broma, no lo despreciemos, pero digamos tampoco miremos de quién estamos tratando, ¿no? Iñaki, hay posibilidad, o sea, ¿qué pasaría si ellos intervinieran en Venezuela? Y en Cuba, por supuesto, porque él prometió acabar con las dos dictaduras, Cuba y Venezuela. Bueno, lo que habría que preguntarse es en qué clase de planeta vivimos en el que se permite que un jefe de Estado haga ese tipo de amenazas, o no solamente que haga ese tipo de amenazas, sino que si lo es operativo, ¿cómo reaccionarían los demás países del mundo? Porque yo creo que una acción así no podría ser permitible. Es más, creo que debería ser sancionable esta actitud que ha tenido hoy Donald Trump en la sede de la ONU, cuando estamos hablando de que los parlamentos, las instituciones son los espacios donde se debate políticamente y claro, pues uno puede tener posiciones pues muy distantes de otro país o ideológicamente de otras organizaciones políticas, pero si ya te saltas lo que es el diálogo, el respeto, entonces pues dejas un marco que favorece mucho otro tipo de relaciones entre países, y ahí entra la violencia, la guerra, el negocio de las armas, la muerte, el dolor, el sufrimiento de los países explotados o oprimidos o aniquilados, porque él estaba hablando de aniquilar países. Sí, aniquilación, destrucción total. Fue lo que utilizó, destrucción total de un país. Cuando estamos hablando de aniquilar países, entendemos que un país es el continente de millones de personas que viven y que tienen el derecho a tener una vida digna. Claro. Hay una normativa fundamental para todo el planeta y para todo el universo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que este hombre, dentro de todas las cualidades que habéis comentado todos,
pues creo que una de las que no tiene es la de leer y reflexionar sobre esos documentos que hacen que haya lazos comunes entre todas las personas a pesar de la diferencia y de la diversidad, y que nos permiten avanzar como planeta y nos permiten desarrollarnos como sociedad. Willy, yo insisto en el tema de las organizaciones. Una organización que se supone es donde se va a dirimir las diferencias que tengan las naciones, e incluso que se va debería ser una organización que prive sobre la paz, ¿verdad? El tema, ya Chávez lo dijo, es una oportunidad. O sea, las Naciones Unidas tienen que reorganizarse. Primero acabarse los países que tienen derecho a veto, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo llevan votando a favor de Cuba? La última votación casi que le debería dar vergüenza a los ministros de Estados Unidos, porque los únicos que votaron en contra de Cuba fue Estados Unidos e Israel, porque ya ni siquiera las Islas Marshall. Islas Marshall que son potentes. Exacto. Entonces, repetimos, tenemos que tener un árbitro mundial, compa. El tema es que ya tenemos un árbitro mundial, que son los Estados Unidos de América. O sea, las Naciones Unidas, recordemos que la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, que el terreno donde se construyó el edificio de las Naciones Unidas fue cedido por David Rockefeller, con lo cual obviamente es una organización al servicio de los intereses fundamentalmente de los Estados Unidos de América, pero también de las otras 4 potencias que tienen derecho a veto. Afortunadamente tenemos la presencia de Rusia y de China, que muchas veces han llevado la contraria a los intereses del imperialismo capitalista o ultracapitalista. Por ejemplo, en la guerra de Irak, dio igual que China y que Rusia votaran en contra del bombardeo y la invasión y destrucción de Irak, porque lo hicieron exactamente igual, ¿no? Entonces creo que es una organización más al servicio del sistema, una organización más al servicio del capitalismo, que si de algo sirve es, bueno, que de vez en cuando pues la Organización Mundial de la Salud o la FAO o UNICEF, por ejemplo, el embajador de UNICEF en Cuba hace 2 o 3 o 4 años dijo que en su informe que Cuba era el paraíso mundial de la infancia, ¿no? Por supuesto fue destituido ipso facto, fue llamado a consultas a Nueva York y lo destituyeron. De eso nos puede servir, ¿no? Para plantar, por ejemplo, respecto a Venezuela, decir, mira lo que dice la FAO respecto a la alimentación, mira lo que dice la UNESCO respecto al territorio que se ha declarado territorio libre de analfabetismo. Mira lo que dice UNICEF respecto a la infancia en Cuba. Para eso es para lo que sirve, pero operativamente solo sirve para legitimar, en los casos que tengan que legitimar, a los intereses de los Estados Unidos de América, que ni siquiera son los intereses del pueblo de los Estados Unidos de América, sino de las corporaciones multinacionales que son los que pilotan y mandan en el país. Por ejemplo, en estos días se ha estado dando, ustedes deben estar enterados, una serie de declaraciones y un circo que tienen montado en la OEA ahorita con Almagro, en donde se están haciendo unas declaraciones supuestamente para crear las condiciones de irse a la Corte Penal Internacional y acusar a Nicolás Maduro nada más y nada menos que de criminal o de delitos de lesa humanidad, ¿verdad? El tema es, regreso otra vez al problema de no tener un árbitro, sino de vivir, incluso estamos rememorando otra vez la Guerra Fría, de los 2 niveles. En Libia, ellos inventaron una tesis y por allá fueron. En Irak igual, en Siria igual, en Afganistán igual, en Venezuela. El tema que estamos tratando es muy interesante, porque Venezuela es digamos, el centro, un paradigma de todos los problemas que estamos enfrentando en el siglo XXI. Después de la caída de la Unión Soviética, la mal llamada democracia, la democracia burguesa, está demostrando todos sus límites, porque las reglas que ellos fetichizan es la primera cosa que no respetan, que hacen la regla como quieres, o que respetan las reglas, pero son gente que no lo quieres, lo borran del mapa. La ONU no sirve para nada, porque si no, cuando hay una masacre de 400, 500 personas en Palestina,
intervenido, ¿no? Por motivos de verdad humanitario, no lo hicieron por motivo, como tú estás diciendo, de intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Esto vemos que esta mal llamada democracia burgués se va a votar 20% de personas en Francia, en España, en Italia, pero la consideran como la más importante, ¿no? Como un modelo que se tiene que exportar con las bombas, ¿no? Si sirve. Esto determina cuanto más la actualidad del socialismo. Esta mal llamada democracia tiene la mentira que la sirve, ¿no? Te hago uno de muchísimos ejemplos. Hemos visto los pacíficos manifestantes que brulan, que incendian, queman vivo la gente, ¿no? Que son pacíficos, naturalmente, todo el mundo lo sabe. ¿Sabes cómo fue el titular afuera? Quemado vivo en manifestación, el quemado vivo en manifestación. Sí, lo sé. No dijeron que los manifestantes que estaban allí, pacíficos, fueron los que quemaron a la persona, no. Manifestante quemado vivo. Sí, lo sé, yo estoy en el centro, estoy en la información, en el centro del imperialismo, ¿no? Lo veo, la construcción de la mentira. Empieza en los Estados Unidos, pasa para España y se difunde, se perfecciona en Italia, que a nivel ideológico sabe qué hacer, ¿no? Mentira de todo tipo. El camarada, el dirigente estudiantil del proceso, que ha sido matado por sicarios, era un dirigente estudiantil de la oposición que luchaba contra la dictadura. Ningún periódico después se presentó sus excusas a la familia, todo porque borraron su honor. La última ha sido ayer, yo lo escribí porque lo he dicho aquí en Venezuela, cuando nosotros estamos en la jornada de solidaridad. Voy a leer las agencias de prensa, veo dos titulares que dicen, todos somos Venezuela. Digo, no, perro, no es posible que hablen de nosotros, por solito borran todo, ¿no? No, todos somos Venezuela. Movimiento por la Libertad contra el dictador Maduro recoltaron 90.000 firmas para que se vaya, textual, para que lo llevan a la Corte Penal Europea, con todo un papel de todo su delito, la tortura y todo esto. Los lectores, el cerebro de los lectores son nada, porque por ejemplo hemos visto Lilian Tintori o toda esta gente con una selva de micrófonos gritando que no había libertad de prensa, ninguno la ponía presa, pero no solamente, vienen en mi país, en Italia, con el dinero de los contribuyentes, le invitan en el Parlamento diciendo, en el Parlamento mismo, golpistas que lo presentan como si son pacíficos manifestantes, el profesor que quisiera botar las cosas desde la ventana para matar chavistas, ¿no? que mató efectivamente. Uno mató a una pobre señora que pasaba. En un Twitter. Sí, sí. ¿Cómo se llama el tipo? Hernández, una cosa así. El tipo, te lo veía, no te preocupes, yo agarré la pregunta. El que agarró y puso en Twitter que se vale tirar maceta. Hay un tipo, escritor. Un profesor. Sí. Escritor, profesor. Él agarró y dijo que se valían tirar maceta. Un tipo siguió el ejemplo y tiró una botella con agua congelada y mató a una mujer. Está refugiado en España. Sí, está refugiado en España. Sí, sí, pero como refugiado se vino en Italia. Hay una cosa bien interesante aquí. Oscar me responde, ¿cómo Estados Unidos agarra y te dice terrorista, dice a Maduro terrorista, le dice a Venezuela terrorista, y allá está nada más y nada menos que Posada Carriles? Sí, exactamente. Claro, pero yo creo que Willy lo decía y también lo decían ahora mismo, ¿no? Yo creo que hay, aparte del carácter ya prescindible de los organismos internacionales en términos democráticos, porque las transnacionales lo que quieren es ganar dinero más deprisa y eso es un obstáculo, que alguien te venga a fear lo que haces, o por qué explotas tanto, por qué maltratas tanto, por qué devastas tanto el planeta, pues no dejas un fastidio. Luego también está el papel de los medios de comunicación y la doble vara de medir, y de los gobiernos. A mí me hace mucha gracia cuando en España se ridiculiza, o en el Estado español se ridiculiza a Maduro, sacando pues cortes de él muy sesgados y muy manipulados.
Y te lo dice la gente en la calle, te dice, es que fíjate, es que Maduro, tal, y dices, ya, claro, pero es que en España gobierna Rajoy, que no es primo de Einstein tampoco, ¿no? Es parte de ahí. Pero es que los medios de comunicación juegan una labor importante, porque estabais hablando antes de las protestas. En un mismo día, creo que fue en julio, hacia mediados de julio, había una foto en los dos principales... Tulio Hernández. Sí, Hernández. Es Tulio Hernández, sí. Pues en los dos principales diarios de prensa escrita que se venden en el Estado español había una foto que era la de guarimberos lanzando cócteles Molotov y otros artefactos, y el titular era jóvenes protestando contra Maduro. Bastante aséptico, bastante neutro con ellos. En el mismo periódico, en los mismos periódicos, por unas protestas que hubo, en este caso en mi país, en Euskal Herria, contra el turismo, contra un determinado modelo de turismo que, pues bueno, que invade la ciudad y no permite una convivencia cívica, lo que hicieron las juventudes independentistas de izquierda, en este caso, fue parar un autobús turístico y ponerse a bailar la canción esta de, creo que la de Los del Río, esta de Macarena. Que es verdad que puede ser un poco violento porque es bastante mala, efectivamente. Pero el titular ahí era rebrote de la violencia callejera en el País Vasco. Claro. Y yo creo que es un magnífico ejemplo de cómo juega la prensa y cómo juegan los poderes fácticos en nuestro país para conseguir un determinado estado de opinión. Y para poder decir, por ejemplo, que Venezuela es una dictadura, a la vez que estás persiguiendo a periódicos, que estás cerrando periódicos, hace años empezaron con los periódicos vascos, pero ahora están con los catalanes, o que persigues urnas y persigues papeletas. Y dices que Venezuela es una dictadura porque hace un referéndum, pero tú a la vez niegas que se haga un referéndum y persigues hasta la gente que pega los carteles con cola en las calles pidiendo una determinada opción de voto en ese referéndum. Pues esa es la realidad en la que nosotros vivimos y que intentamos, de la manera en que podemos, probablemente a veces con menos acierto del que debiéramos, combatir. Tú sabes que en la televisión nuestra, nosotros solamente no permitimos, es más, de hecho, cortamos los cables a RN, ¿cuál es? RCTV, ¿no? RCN de Colombia. ¿Por qué? En plena guarimba estaba llamando a batalla, llamando a los muchachos que están luchando por la libertad, y aparece Uribe, ejemplo democrático de luchador por la libertad. Sí, aparece Uribe diciendo que, siendo un llamado a la Fuerza Armada a tirar un golpe de Estado. Y cuando se cortó esa señal, incluyendo CNN, que estaba también llamando a la guerra, cuando la cortamos nos dijeron que estábamos violándole los derechos de información al pueblo venezolano y que no había libertad de expresión. Bueno, yo creo que empecemos también a hablar de las violaciones de derechos por allá. Yo le tengo una pregunta a Willy más dura, ¿verdad? Cuando hablamos de los presos políticos, pero ya hoy. Ajá. Sí, bueno, en España lo que tú no encontrarás un medio de comunicación que hable a favor de Venezuela. Ni uno, ¿no? Creo que no hay ninguno. Hombre, digo ninguno de los comerciales, de los alternativos por supuesto que sí, ¿no? Pero de los grandes medios, de los comerciales, tal, no hay ninguno. Allí tú tienes, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de la Prensa ha hecho llamamiento al golpe militar en Venezuela. Ha hecho en un programa en televisión, la Prego, ha hecho en un programa de televisión diciendo ¿cómo puede ser que los militares no den un golpe contra Maduro? Para decirle la tía, pero vaya que tú que ha tenido ninguna sanción ni la han afeado. Una pregunta aquí, sí, por curiosidad, ¿qué pasaría si llamara a un golpe de Estado en España? Bueno, pues, una de esos canales. Hombre, yo te puedo decir que en España hay gente en la cárcel por un tuit. Por un tuit. Y hay gente en la cárcel por una canción de rap. Hay un cantante, un rapero de las Islas Baleares, no me acuerdo del nombre, 3 años, condenado a 3 años de cárcel por una canción. Y Pablo Hasél creo que también lo van a meter. Bueno, no sé, de ese creo no sé. De ese no lo sé, pero yo digo que no vamos a hablar de los contenidos de Hasél, pero tranquilo. No, pero digo, del que te estoy diciendo no estoy especulando. Tiene una condena de 3 años de cárcel. Sauberry una condena de 1 año de cárcel por una canción. ¿Por una canción? Por una canción. No, perdón. Por unos tuits. Sauberry por unos tuits. Es cantante de un grupo, pero no está condenado por una canción. Está condenado por unos tuits. El que está condenado a 3 años por una canción es un rapero balear, que no me acuerdo de... Baltoni. O sea, tú tienes allí el que se está dando voz permanente
bueno, a cantantes mediocres que como no hay nadie que los contrate para cantar, están todos días en la tele dando por... Bueno, no puedo decir por dónde están dando, ¿no? Porque me estoy pasando ya con la... no voy a decir más palabrotas. Pero digo, tú tienes al Baute, uno que echasteis para allá, sí, no podía echar para otro lado. No, es que nosotros mandamos, más bien queremos que se vayan allá, bueno, pues, para que entretengan a la burguesía allá. Al Baute haciendo llamamiento a la violencia en Venezuela. A Miguel Bosé, que nadie lo recordará, pero era uno que cantaba hace 20 o 30 años, y como no canta nadie, ni nadie lo escucha, pues sigue haciendo llamamiento a que Dios fulmine a Maduro. Yo creo que más duro sería que le pusieran la discografía suya a Maduro. Sería mucho más duro que eso. El Alejandrito Sanz, que es como el padre... Lleva tiempo, fue con Chávez primero. El padre de toda esta peña, ¿no? Entonces... Esa es la voz que hay allí. Hay un constante martilleo que hace que cualquiera que se le ocurra salirse un poco del surco está acusado de ser cómplice de un genocida que se come los niños chicos. Eso ha llegado al punto hasta gente que se supone que es progresista, como la alcaldesa de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid, ha llegado a considerar al criminal fascista golpista Leopoldo López preso político y a exigir su inmediata liberación. 3 veces ha llegado a hacer eso. Y esa es progresista, ¿eh? O sea, no te digo ya los que no son progresistas, ¿no? Bueno, pues ese es el escenario que tenemos allí. Allí no tenemos una democracia. Bueno, vosotros tengo que en cualquier caso censuraros o deciros que como dictadores sois bastante pésimos, porque sois unos dictadores adictos a las elecciones, ¿no? Lleváis en 18 años 21 elecciones, digamos que como dictadores estáis suspendidos. Pero es que nosotros como demócratas no tenemos derecho a elegir nuestro jefe de Estado. El jefe de Estado que tenemos en el Estado español es el heredero de un criminal que llegó al poder matando a 500.000 de personas, de los cuales 140.000 están todavía enterrados en las cunetas y no podemos acceder a ellos, ¿no? Entonces ese es el escenario que tenemos allí. Digamos que como mínimo deberían de ser prudentes, porque creo que no están en condiciones de darle clase a nadie. Yo creo que un ejemplo clarísimo y muy determinante y concreto es la Constitución española y la Constitución bolivariana. La Constitución española la redactan entre 7 personas, 6 de los cuales venían de las oligarquías, de la burguesía financiera, económica, política del franquismo, y la 7ª era un presunto comunista llamado Jordi Soletura, del Partido Comunista del PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que eran los comunistas de Cataluña. Se encierran en una habitación de deliberaciones secretas durante 2 meses. Y con ruido de sables. Y con ruido de sables detrás, y redactan una constitución entre 7 personas de las élites burguesas. El constituyente bolivariano tiene 500 y pico representantes, ¿no? 520 y pico, ¿no? Son en la Asamblea. 545. 545. Sin embargo, la nuestra, que redactaron 7 personas de las élites encerradas en una habitación, es una constitución democrática. Y lo que estáis haciendo aquí es asegurar una dictadura criminal y terrible, ¿no? Y desde España tenemos la poca vergüenza de venir a darle lecciones a Venezuela y a decir que esto es una dictadura. Señor, y además la Constitución nuestra tiene 40 años. El 75% de la población española no ha tenido ni siquiera la oportunidad de votar esa Constitución. Una Constitución no puede tener una vida superior a 1 o 2 generaciones. O sea, es absolutamente antidemocrático. Bueno, pues todo eso ha constituido una pregunta así por curiosidad, Iñaki. En la Constitución española, si el rey robara, ¿qué pasa? Es inviolable. Ah, es intocable. Sí. Qué bien. O sea, él puede robar. Y encima burlarse de la ley. Puede. Lo está poniendo en hipótesis, que tampoco... Eso de que puede, digamos, que parece que... Te van a meter preso. No, pero el emérito ya es publicado muchas veces, ¿no? Que el anterior rey, el Juan Carlos, que tenía unas relaciones preferentes con Arabia Saudí que le permitían, por volumen de negocio, pues incrementar su patrimonio de manera muy notable. Ha habido varias publicaciones que lo han señalado. La revista Forbes, que no es marxista-leninista, publicó hace 4 o 5 años que el rey Juan Carlos, que sigue siendo rey, porque en España somos la hostia. Rey emérito. No es que tengamos un rey y una reina, es que tenemos 2 reyes y 2 reinas, con 2
Ajá. Bueno, pues publicó que el rey Juan Carlos tenía 1.700 millones de dólares en cuentas bancarias, la revista Forbes. Eso que es muy buena. ¿De dónde ha sacado el dinero el colega? Porque se supone que cuando llegó a España llegó con una mano delante y otra. Sí. De hecho, tuvo que pedir dinero al rey de Jordania, que le envió 100 millones de dólares en su momento. El salario. Claro, el salario. No tenía un peso y de repente tiene 1.700 millones de dólares. ¿Ha robado el rey de España, Juan Carlos I? Ahí dejo la pregunta. Iñaki. Sí, estamos hablando también de un tema en el que se muestran las contradicciones de esa supuesta democracia ejemplar española. Que se atreve a acusarnos a nosotros de dictadura. Sí, por ejemplo. Entonces nos encontramos con una Casa Real totalmente anacrónica, que está por encima de la ley, que rompe con el principio de igualdad de todas las personas ante la ley. Entonces sí que nos encontramos pues con una familia que va heredando por generaciones un puesto que es la jefatura de Estado, que nadie ha podido votar. El otro día estaba hablando con Willy sobre este tema y me recordó una idea que planteaba uno de los presidentes anteriores americanos, Jefferson, que decía que hasta qué punto una generación era deudora de una constitución que había creado otra generación diferente a la suya, que las constituciones tendrían que ir renovándose conforme se iban renovando las generaciones de cada país. Pero, aparte, claro, la dinámica política, tecnológica, económica va variando. Sí. Y tú tienes, por ejemplo, en el caso nuestro, te digo algo, Iñaki, ahí para que termine. En el caso nuestro, nosotros hicimos la Constitución en el 99, con sus debilidades. Es más, de hecho, lo dice Germán Escarrá, dice que la Constitución nuestra era tan ingenua, en donde, por ejemplo, un delito de crimen de odio no se abordaba, ¿me entiendes? Y tenemos cambios económicos importantes que tenemos que acelerar, tenemos que constitucionalizar. Por ejemplo, del año 2004 para acá, nosotros tenemos una serie de instituciones que están en el aire. Por ejemplo, tenemos que constitucionalizar la misión Barrio Adentro, tenemos que constitucionalizar, por ejemplo, el tema de las comunas, o sea, lo que serían las empresas comunales. Tenemos que meterlas en la Constitución porque tenemos que blindar muchos de los beneficios que en este momento, si llegara a la derecha, ojo, con mucho esfuerzo, porque todavía la Constitución es fuerte, con mucho esfuerzo nos cambiaría, lo debilitarían. ¿Por qué ellos, incluso voy a hacerte una pregunta, por qué ellos no se fueron a un referéndum? ¿Por qué ellos no solicitaron un referéndum revocatorio? Perdón, un referéndum para ir a una constituyente. Ellos estaban pidiendo la constituyente 3 años atrás. ¿Por qué no lo hicieron? Por algo muy simple, Iñaki. Porque todo lo que ellos querían proponer, que lo propusieron ahí en la Asamblea Nacional, cuando llegaron a la Asamblea Nacional, no podían cumplirlo. Iba contra la Constitución se protege ella misma. Por eso nosotros vamos a la constituyente a tratar de blindar todo lo que ellos querían tumbarnos con las primeras leyes. Ley de amnistía. ¿Quieres que te diga algo? Con la ley de amnistía, ellos no solamente estaban perdonando todos los crímenes hechos por la derecha aquí, desde el año 99 para acá, desde golpe de Estado y todo, sino que encima decía que hasta ser aprobada la ley, todo crimen que ellos cometieran estaba dentro de esa ley, la ley de amnistía. En esto. O sea que todo lo que estaba sucediendo en ese momento, que eran guarimbas muertos, que esta última arremetida nos costó 200 muertos. Y esos 200 muertos, bueno, y pues, suponte tú, la ley la hicieron ellos cuando irían 20 muertos, 30 muertos. Bueno, los otros 160 muertos, 170 muertos serían perdonados por esa ley de amnistía. Estás viendo cómo te atacaban, pero nuestra Constitución, aún teniéndola nosotros ahorita en proceso de reestructuración, de blindaje, de ampliación, todavía se protegía. ¿Entiendes? Por eso es lo que me decías ahora. Sí, sí que quería retomar
porque no he podido terminar y creo que es importante para entender el modelo también del Estado español y de la Constitución española. La Casa Real es uno de los ejes de la corrupción y del modelo del 78 y de esa transición que se hizo en el Estado español. La Casa Real es uno de los pilares que mantiene ese modelo bipartidista en el que dos grandes partidos han ido turnando el gobierno en el país. Y la Casa Real española también es la que intenta ser también como la jefatura del Estado. Y ahora es en el Senado. En enero pregunté, señores del gobierno, ¿por qué se va el rey del Estado, Felipe VI, a Arabia Saudita a venderle 5 fragatas a lo que son los jeques wahabitas de ideología wahabita que están haciendo un bloqueo en Yemen que está generando la mayor crisis humanitaria en Asia? Y bueno, no recibí ninguna respuesta porque evidentemente la Casa Real pues tiene su interés. Sí, pero no está sometida al control parlamentario. Te lo responden así. No puedes hacer esas preguntas. Pero para no es que no puedes hacer la pregunta, tampoco puedes someterlos sí, a... Tú puedes preguntar, pero ellos te van a responder que no te van a dar la información porque no están sometidas al control parlamentario. Pero otra de las paradojas que quiero destacar aquí, ya que estamos hablando pues de las virtudes de la Casa Real española, es justamente esa, de que en enero la Casa Real española se fueron con todo el equipo de grandes élites o empresarios españoles a hacer negocios con Arabia Saudita, un gobierno que está financiando el terrorismo islámico y que el mes pasado una de sus expresiones pues generó un atentado de los más horrendos en la ciudad de Barcelona, en el que murieron muchísimas personas asesinadas pues de una manera muy dramática. Y el rey pues fue el primero que se fue a ponerse en la pancarta de queremos la paz. Entonces esa es la jefatura de Estado que tenemos en España. Por un lado hago negocios con los que financian el terrorismo islámico, les compro el petróleo, y por otro pues me encuentro ahí. Y esas son las contradicciones entre lo que ellos llaman una democracia y lo que es una dictadura. La italianizaría en honor a la camarada y la llamaría la familia. Sí. Aficionada, muy aficionada a la pizza napolitana. Ahí lo dejo. Vamos a un corte y ya regresamos. Buscaremos el calor de los abrazos y en multitudes